darles algo de Portal EM, que como ustedes ven ahí, o mejor dicho, acá no está, pero la dirección de este portal es www.portalem.org. Este portal, como les voy a mostrar en las próximas diapositivas, es un portal, el primer portal educativo de en esclerosis múltiple para la Argentina y para Latinoamérica, y tiene por objetivo ser una plataforma de contacto entre colegas y de comunicación entre colegas, más allá de tener herramientas útiles para la práctica diaria en lo que es esclerosis múltiple. De hecho, tiene un buscador actualizado al día de todo lo que se publica en el mundo en esclerosis múltiple en revistas indexadas, así como la posibilidad de que ustedes se bajen los abstracts y aquellos trabajos que estén liberados, que vean cuáles son los ensayos clínicos al día que se están llevando a cabo en el resto del mundo, que vean presentaciones tanto nuestras o de terceros, y que de paso los invito a que ustedes, si tienen presentaciones sobre el tema, las hagan de manera tal de tener visibilidad en Latinoamérica, y también de que bajen o de que puedan mostrar acá sus publicaciones. Así que la dirección está abajo y a la izquierda, y cuando ustedes ingresen en ese sitio, les van a pedir sus datos, preguntar si son médicos, etcétera, y a partir de ahí van a estar habilitados para ingresar en forma continua y obviamente gratuita, ¿no? En la diapositiva yo me salté una diapositiva que era para agradecer a Biogen por el soporte que nos ha dado para tener este espacio, porque eh, ha invitado al auditorio, en parte también hemos invitado nosotros, pero bueno, nos ayudó para armar este, este encuentro. Pero quiero aclararles que nadie de Biogen participa de este encuentro acá, en este Zoom, y que por otro lado tampoco Biogen tuvo ni acceso a las charlas que son de nuestra propia autoría. La otra cosa que les quiero aclarar es que esta sesión está siendo grabada. Se van a grabar las charlas para después subirlas a ese portal del que les hablé. No se van a grabar la parte de preguntas y respuestas por una cuestión de confidencialidad, pero sí se van a grabar las charlas en sí mismas. Así que, hechas todas estas aclaraciones y presentaciones, no me queda más que agradecerles por estar acá presentes y escuchándonos, agradecerle muy especialmente a nuestra gran amiga Amelia por hacer la presentación, que la invitamos a subirla compartiendo su pantalla, que va a tratar sobre a qué llamamos formas activas o altamente activas o agresivas de esclerosis múltiple. Muy bien, Amel, perfecto. Ahora falta solo que pongas, Amelia, eso ahí, la cosita de pantalla. Sí. Ahí está. No, todavía te falta poner pantalla completa, abajo en el... Espérate un poquito que voy a... para que la forma de presentación, para que todo sea... Ahí va. No. no. Ahí empezó el problema, ¿eh? No, 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 ningún problema. Mira, abajo a tu derecha, al lado de donde dice 75%, si vos tocas esa copita que hay ahí, o ese cosito, Espera, la pantalla está compartida. Ay, sí, ahora no.
dejar de compartir, voy a volverla a compartir. Muy bien. Okay. Ahí está de nuevo, compartir. Espera, todavía no está. No. Ahí está. Ahora abajo a la derecha tenés un botón. Más abajo, a la derecha, al lado de donde dice 75. No. Acá. No, Más. Adelante de eso. Ahí no lo alcanzo a ver. Bueno, un segundo que pido ayuda. Un segundo. Bueno, sí, tranquila. Agustina. No pasa nada. ¿Estás compartiendo pantalla ahora? Sí, hola Agustina, estamos ahí viendo la pantalla de Amelia. Pedíamos que... ¿Cómo Muy te va? bien. Esto, viste, el soporte técnico que enviamos a domicilio. Sí, ahí va el chivo, futura neuróloga. Ahí, muy bueno, bien. ponerle en pantalla completa. Acá, ahí, sí. En presentación. Ahí, muy bien. Ahí estamos. No, falta Falta pantalla completa. Poner presentación en pantalla completa. La al lado vista. de 91%. No, Esa, exactamente esa. No me deja. Bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Adelante, Amelia. Muchas gracias por el soporte. Muchas gracias. Ya vamos a tomar clases de tecnología. ¿Qué va a ser? Bueno, muchísimas gracias a Edgardo por las palabras, Liliana, Juan, por la invitación. Y bueno, yo voy a intentar, como dijo Edgardo, identificar pacientes con esclerosis múltiple agresiva. Voy a hacer una breve definición de lo que es la actividad y la progresión en la esclerosis múltiple, intentar definir la esclerosis múltiple de alta actividad, identificar factores de riesgo de mal pronóstico, vamos a discutir un caso clínico y por último las conclusiones. Bueno, Lublin, en su redefinición de fenotipos de esclerosis múltiple en el 2013, dice que una enfermedad está activa cuando tiene actividad clínica y actividad en resonancia. Y esto es válido tanto para las formas remitentes recurrentes como para las formas progresivas. Y una esclerosis múltiple está activa cuando nosotros tenemos brotes y cuando tenemos lesiones en la resonancia magnética. Y estas dos variables van a marcar la tendencia que va a tener ese paciente, que va a predecir, digamos, la futura discapacidad que va a tener ese paciente, marcado por el progreso del EDSS o el ingreso a la fase secundaria progresiva. Todos sabemos que los pacientes con esclerosis múltiple acumulan discapacidad durante toda su vida, pero la tasa de acumulación de esa discapacidad es extremadamente variable entre ellos. Y hay un grupo de pacientes los cuales en muy corto tiempo pueden tener una gran acumulación de discapacidad, y hoy se sabe que tienen una genética, tienen una forma clínica, tienen una respuesta al tratamiento diferente, por lo que se consideran que tienen un fenotipo de mal pronóstico o una enfermedad de alta actividad. Ahora, como Edgardo decía, cuando la queremos definir, nos encontramos que en la literatura no hay una definición consensuada, ni una terminología aceptada para poderla definir. Entonces, se consideran incorporar factores clínicos, empeoramiento del EDSS, el tiempo en que los pacientes alcanzan la fase secundaria progresiva, sumar medidas de resonancia, de respuesta al tratamiento y otros biomarcadores como para poder intentar dar una definición de lo que es este fenotipo. Y la podemos encontrar en la literatura con muchísimos nombres. Estamos todos de acuerdo que son muy activas, estamos todos de acuerdo con que son muy agresivas, que son de mal pronóstico, que algunas son tan malignas que pueden poner incluso en riesgo la vida de los pacientes, pero no tenemos aún un consenso. Este es un trabajo del doctor Óscar Fernández del 2017. Ellos definen
exploran 3 definiciones. Enfermedad agresiva, enfermedad altamente activa o rápidamente evolutiva severa. Para la primera definición, ellos citan 2 trabajos. El primero es el de Menon, de 2013, donde ellos consideran que un paciente tiene una enfermedad activa cuando alcanza un ISS de 6 o más, 5 años después del inicio de la enfermedad, o con 40 años de edad, o que alcanzan la forma secundaria progresiva 3 años después del inicio de un curso remitente recurrente, Sin duda que estamos hablando de una forma agresiva de esclerosis múltiple, pero el problema que tiene esta definición es que cuando define el fenotipo, ya el diagnóstico es tarde, porque el paciente ya tiene un SS de 6, o el paciente ya está en una fase secundaria progresiva. La segunda definición, que es la de Fitman del 2015, pretende una detección más temprana de este fenotipo. Entonces, además del score del EDSS, suman factores que tienen que ver con la parte clínica, con factores de resonancia y de respuesta al tratamiento. Las definiciones de muy activas y rápidamente evolutivas fueron utilizadas en subgrupos de grandes ensayos clínicos, buscando pacientes que se pudieran beneficiar con tratamientos muy efectivos. Y ellos encontraron, en estos grupos que estudiaron, en estos ensayos, que entre el 10 y el 34% de la población de pacientes que cumplían con criterios de este fenotipo, un número que no es menor. De todos modos, no es fácil esto traspolarlo a la población general. Esta es una actualización muy reciente del año pasado, que intenta también definir lo que es una forma muy activa de esclerosis múltiple, a lo que ellos llaman fenotipos HAMS. Ellos entienden que el fenotipo tiene una naturaleza severa de evolución y que requiere diferentes decisiones terapéuticas. Incluyen a aquellos pacientes que alcanzan un EDSS de 4 a los 5 años de inicio de la enfermedad, o que presentan 2 o más recaídas con recuperación incompleta en el año en evolución, o que tienen 2 o más resonancias que están mostrando presencia de nuevas lesiones T2, o agrandamiento de previas, o lesiones que realzan con gadolinio a pesar de estar en tratamiento con una droga modificadora de la enfermedad. Y por último, que fallen a 1 o más tratamientos en al menos 1 año. Ellos infieren que es posible identificar predictores, tanto al inicio, en el debut de la enfermedad, como durante el seguimiento. Perdón, que se me está por apagar la computadora. Todo problema. Tranquila, está saliendo perfecto. Bueno, muchas gracias, Liliana. Bueno, entonces ellos, como les decía, creen que es posible identificar estos predictores, tanto en el inicio como durante el seguimiento de estos pacientes, y detectar cuáles son aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar este fenotipo, y esto daría lugar a poder aprovechar esta corta ventana de oportunidad terapéutica para un tratamiento efectivo con el que cuentan. Bueno, pero estamos frente a una enfermedad muy heterogénea. Entonces, esta heterogeneidad clínica al momento del debut nos obliga a tratar de personalizar el tratamiento de los pacientes. Y el enfoque actual propone acercarnos a un pronóstico basado en la evidencia. ¿Y cómo es esto? Tratar de agrupar a los individuos según características clínicas, factores ambientales, demográficos, medidas de resonancia magnética o biomarcadores que puedan correlacionarse con medidas de discapacidad a largo plazo. Esto nos permitiría tomar la decisión terapéutica más adecuada, compensando obviamente los riesgos y los beneficios, seguido de un monitoreo continuo para reconocer rápidamente la posibilidad de una falla al tratamiento. Bueno, ¿y cuáles son estos factores? Bueno, tenemos factores clínicos y de imágenes, que son muy importantes.
como factores clínicos tenemos la forma de debut, si el paciente tiene un debut mono o multifocal, la frecuencia de recaídas que el paciente tenga, el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda recaída, el grado de recuperación después de las recaídas, el EDSS, el diagnóstico, y el estatus cognitivo. Dentro de los factores imagenológicos, la carga de lesiones T2 o de lesiones gadolinio positivas, que tenga lesiones infratentoriales o medulares, encontrar agujeros negros, atrofia cerebral y atrofia de sustancia gris. Dentro de los factores demográficos, considerar el género, la etnia, la edad al debut, y si tiene el hábito de fumar. Como biomarcadores, las bandas oligoclonales, la presencia de bandas oligoclonales IgG, IgM en líquido cefalorraquídeo, y neurofilamentos de cadena liviana en líquido cefalorraquídeo. Entonces, frente a un paciente, es muy importante saber cuán severos son las recaídas, el tipo de recaída, la frecuencia con las que tiene recaída y la forma en que acumula discapacidad. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que luego de una recaída aumenta en un punto más su EDSS, o en 2 puntos o más un sistema funcional, o en 1 punto o más 2 sistemas funcionales, que requirió de tratamiento con esteroides y de ser hospitalizado, este paciente tiene mal pronóstico. Si el tipo de ataque es multifocal, si no se recuperó completamente después de la recaída, o afectó al sistema motor piramidal, cerebeloso, comprometió esfínteres, o en la esfera cognitiva, también estamos en problemas. Este es un paciente de mal pronóstico. Si la frecuencia de sus recaídas son 2 a 5 en el año, y el intervalo entre las recaídas es corto, o tiene una rápida acumulación de la discapacidad, también es un paciente que no podemos dejar de mirar de cerca. Es un paciente que tiene un mal pronóstico. Este es un trabajo de historia natural de la enfermedad, que vinculó la frecuencia de recaídas y el intervalo entre la primera recaída y la discapacidad a largo plazo. A la izquierda vemos las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, que muestran el tiempo desde el inicio de la enfermedad hasta la edad en que el paciente alcanzó un EDSS de 6. Y los pacientes están agrupados de acuerdo al número de recaídas que presentaron en el primero y segundo año, en 1, 2 o 3 y más. Podemos ver que en la curva roja, que representa a los pacientes que tuvieron 3 o más recaídas, tuvieron muchísimos menos años en alcanzar ese EDSS de 6. Por otro lado, si vemos la tabla de la derecha, es lo mismo. Aquellos pacientes que tuvieron 3 o más recaídas, en 15 años habían alcanzado un EDSS de 6 contra 23 años que habían presentado los pacientes que habían tenido una sola recaída en los primeros 2 años. Entonces, el número de recaída en los primeros 2 años de la enfermedad es un predictor de discapacidad a largo plazo. Este otro trabajo también analiza variables clínicas y demográficas y lo relaciona con la progresión de la discapacidad, en relación al valor predictivo en alcanzar un EDSS de 4, de 6 o de 7. Y lo mismo, aquellos pacientes que tuvieron una recuperación incompleta tardaron menos tiempo en alcanzar un EDSS mayor. Entonces, también una recuperación incompleta en la primera recaída se asocia con una mayor discapacidad a largo plazo. Y no solo eso, sino además es importante la localización de los brotes. Si yo tengo brotes que afectan al sistema piramidal, que afectan a esfínteres y que afectan al cerebelo, van a tener mayores cambios en el EDSS que si están afectados otros sistemas como son el sensorial, por ejemplo, o el visual. Entonces, un poco resumiendo lo que dijimos hasta ahora, utilizando los factores clínicos, si yo tengo en los primeros 2 años un paciente que tiene una alta frecuencia de brotes, que tiene un corto intervalo entre esos brotes, que tiene brotes que dejan secuelas, más, como habíamos dicho recién, con las localizaciones que acabo de mencionar, que tiene un inicio multifocal, que tiene una rápida progresión del EDSS, o tiene una forma progresiva de inicio, yo debo tener una conducta activa. Este paciente
puede tener un inicio temprano de una fase secundaria progresiva, puede tener un inicio temprano de una fase progresiva, y su DSS va a tener un aumento mucho más rápido que un paciente que no tiene estas características. Y esto nos va a permitir detectar, que es muy importante, esa estrecha ventana terapéutica que es tan importante en estos primeros años. Y en relación a los factores de riesgo, yo voy a sacar esto porque me tapa, en relación a los factores de riesgo imagenológicos, habíamos mencionado la carga de lesiones T2, lesiones gadolinias positivas, las lesiones infratentoriales y medulares, la presencia de agujeros negros, atrofia cerebral y de sustancia gris. Entonces, hay que mirar qué nos está diciendo la resonancia magnética basal de ese paciente que acabamos de diagnosticar. Si ese paciente tiene alta carga de lesiones T2, si ese paciente tiene si tiene lesiones gadolinio positivas, si tiene agujeros negros y tiene lesiones infratentoriales, ese paciente tiene un mal pronóstico. Si en el desarrollo de su enfermedad el paciente continúa sumando lesiones T2 y lesiones gadolinio positivas, obviamente el pronóstico empeora. Este es un trabajo donde se relacionó el volumen de lesiones T2 con la discapacidad a largo plazo. Y podemos ver, están representados pacientes con síndrome clínico aislado, formas remitentes recurrentes y las formas que evolucionaron a secundaria progresiva. Se ve que tanto el grupo de los pacientes con formas remitentes recurrentes como los que evolucionaron a secundaria progresiva continuaron durante los 20 años sumando lesiones T2, pero el grupo que desarrolló secundaria progresiva aumentó significativamente más el volumen de lesiones, y lo hizo evidentemente mucho más en los primeros 5 años. Y esto habla del valor predictivo de los primeros años de la evolución de la enfermedad. Este es un estudio que se realizó en Barcelona, de un largo seguimiento de una cohorte. Ellos tomaron la cohorte de pacientes y definieron pacientes con formas agresivas a aquellos que alcanzaron un ESS de 6 en 10 años, y miraron sus resonancias, y definieron factores de riesgo de resonancia capaces de predecir ese fenotipo agresivo. Y ellos encontraron que el 100% de los pacientes que cumplieron con criterios de esclerosis múltiple agresiva presentaban 10 o más lesiones en T2, y que el 92% de esos pacientes tenían una lesión captante de contraste, todo esto en la primera resonancia, en la resonancia basal. Que presentara al menos 20 lesiones T2 al inicio del estudio fue el límite que mejor discriminó a los pacientes que iban a evolucionar a formas agresivas de los que no lo harían, con una sensibilidad del 85% y una especificidad del 76%. También que presentar 2 lesiones captantes de gadolinio en la resonancia basal predijo mal pronóstico con una sensibilidad del 73% y una especificidad del 79%. Ellos definieron biomarcadores radiológicos tempranos de resonancia magnética en estas formas agresivas. Y fueron la presencia de 20 o más lesiones T2 o 2 o más lesiones captantes de contraste en la resonancia basal, que si ambas condiciones se asociaban, el riesgo aumentaba casi un 20% más, y encontrar durante el seguimiento una lesión positiva captante de contraste y nuevas lesiones T2 también eran biomarcadores de mal pronóstico. También es muy importante considerar las lesiones, la localización de las lesiones. Tanto las lesiones infratentoriales como las lesiones medulares marcan un mal pronóstico. Dentro de los factores que mencionamos anteriormente, dentro de los factores modificables ambientales, tenemos los niveles bajos de vitamina D, el tabaquismo y las comorbilidades. Con esto yo lo voy a pasar un poquito rápido, porque si no, no vamos a terminar más. Esto me pareció muy interesante, cómo todas estas comorbilidades, que son muchas y comunes en la esclerosis múltiple, algunas realmente, fíjense que casi todas incrementan el riesgo de la demora en el diagnóstico
de la enfermedad, y gran parte de ellas también aumentan el riesgo de discapacidad. Así que, y la comorbilidad realmente es algo que se puede controlar y chequear en los pacientes con esclerosis múltiple. En relación a los factores demográficos, la edad de inicio mayor a los de 40 años, el sexo masculino y la etnia de pacientes que son afroamericanos o descendientes de afroamericanos, hispanoamericanos y norteafricanos tienen peor pronóstico. Dentro de los biomarcadores tenemos la detección de bandas oligoclonales IgG o IgM en líquido cefalorraquídeo, o la elevación de niveles de neurofilamentos de cadena liviana en líquido cefalorraquídeo en valores mayores a 386 nanogramos litro. Es importante considerar, en relación a estos factores que yo acabo de mencionar, que no se pueden considerar hoy marcadores confiables para predecir que estamos frente a una esclerosis múltiple agresiva. Sí pueden verse como indicadores pronósticos y obviamente como un área fértil para la investigación y la validación. Bueno, y esta diapo, que es muy compleja, a mí me pareció muy interesante, este es un trabajo muy nuevo, donde ellos intentan definir la esclerosis múltiple agresiva, marcan banderas rojas y proponen este modelo donde consideran factores clínicos, de imágenes y biomarcadores. Ellos suman los datos del inicio de la enfermedad al inicio del diagnóstico, durante el seguimiento y la combinación de factores. En este caso, en relación a las imágenes, están sumando medidas de atrofia, tanto cerebrales como de médula, y utilizan el aumento de los niveles de neurofilamentos de cadena liviana como durante el seguimiento, como un factor también de mal pronóstico. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a nuestro caso clínico. Se trata de una mujer de 33 años que trabaja de periodista. Ella está en pareja y no tiene hijos todavía, no tiene ningún antecedente familiar de relevancia. Ella, en abril del 2018, presenta una disminución de agudeza visual en su ojo izquierdo, acompañado de dolor retroocular ipsilateral que aumentaba con los movimientos de lateralidad del ojo, que se resuelve espontáneamente y ad integrum a los 30 días. 3 meses más tarde, la paciente presenta un cuadro similar, pero en el ojo contralateral, también con un compromiso visual, de la agudeza visual, acompañada de dolor. En ese caso ella consulta, se la hospitaliza, se le hacen 5 gramos de metilprednisolona en 5 días, y con esto ella se recupera ad integrum. En su examen neurológico basal, la paciente, luego de los pulsos, tiene un fondo de ojo normal, una agudeza visual normal, pero el examen neurológico revela una hiperreflexia generalizada y un EDSS de 1.0. Su resonancia magnética visual, esta es una secuencia FLAIR axial, muestra la presencia de múltiples imágenes hiperintensas, la mayoría de ellas periventriculares, alguna yuxtacortical, y luego de administrarle gadolínio, presenta 1, 2 y algunas más lesiones captantes de contraste. Por lo menos 3 lesiones captantes de contraste, y esto que es un agujero negro. Entonces, resumiendo, estamos frente a una paciente de 33 años, de sexo femenino, que debuta con neuritis óptica, que tiene 2 recaídas en un corto intervalo de tiempo, que requiere de esteroides, pero se recupera completamente. En su hallazgo, hay hallazgos de signos piramidales en su primer examen neurológico, tienen un EDSS de 1, y su resonancia basal presenta múltiples lesiones de localización características de esclerosis múltiple, y más de 3 lesiones que captan contraste y agujeros negros. De acuerdo a lo que venimos charlando,
si nosotros miramos un poquito qué criterios clínicos tenemos para considerar, la paciente tiene una alta frecuencia de recaídas en el primer año de diagnóstico. Ella tuvo en 3 meses 2 recaídas. Tiene un EDSS de 1 a pocos meses del debut y requirió de hospitalización y de esteroides. Y dentro de los criterios imagenológicos, ella tiene una alta carga de lesiones T2 en su resonancia basal y más de 2 lesiones captantes de gadolinio en la resonancia basal. ¿Podríamos considerar a esta paciente como una forma muy activa de esclerosis múltiple, teniendo en cuenta lo que hasta ahora hemos venido charlando? Bueno, lo dejo abierto a los participantes y al panel. Muchísimas gracias, Amelia. Diste una excelente charla, hiciste una excelente revisión del tema tan complicado, ¿no? Y sobre todo en el que nadie se pone muy de acuerdo. Evidentemente hay cosas en las que sí, todos estamos de acuerdo, y no sé, resumiendo yo diría que en un paciente que recién diagnosticamos, en un paciente de novo, en quien vemos una alta carga lesional, digamos 10 lesiones en el T2 o en el FLAIR o más, por lo menos una o dos lesiones que se tiñan con el gadolinio, una recaída que le deja secuelas, o 2 recaídas, como el caso que presentaste en 3 meses, no nos cabe ninguna duda, creo yo, que se trata de una forma muy activa y agresiva y hay que tratarla. Probablemente tengamos algunas dudas con pacientes que no cumplen todos estos criterios y que están en el medio, ¿no? Y que ese a veces es un problema. Pero yo creo que nos dejaste muy claro que nuestra visión es completamente distinta actualmente con estos pacientes a quienes no iniciamos bueno, cuando podemos. Con las mal llamadas terapias de plataforma, cuando nos dejan los financiadores, porque esto es algo que debemos reconocer y tener en cuenta, ¿no? Lamentablemente en nuestro país y en toda Latinoamérica existe una gran inequidad en cuanto al acceso de los tratamientos, pero en los últimos años aprendimos, y lo aprendimos tal vez con mucho dolor, porque muchos pacientes han quedado discapacitados justamente por haber iniciado tratamientos de no alta efectividad, ya sea porque no los tuviéramos en aquel entonces o ahora porque no nos dejan, y hemos perdido meses o años de oro que han condenado a nuestros pacientes a una mayor discapacidad. No sé, esa es mi primer reflexión, es una obviedad probablemente lo que estoy diciendo, pero me parece que también es una realidad en nuestro país, de que en muchos casos estos pacientes los tratamos no adecuadamente, por así decirlo. Y perdemos tiempo haciendo intentos con medicación o con medicamentos no altamente efectivos, o sea, no haciendo un tratamiento a medida, como vos dijiste al principio, no me acuerdo si dijiste a medida o bueno, pero ese fue el concepto tuyo, como hubiéramos debido. Pero bueno, me gustaría que opinara un poquito el auditorio, porque Sí, perdón, primero, Amelia, te pido si podés arriba de todo tocar la opción de dejar de compartir pantalla. Así se ven todas las caras de los participantes. Ah, muy bien. Bien. No sé si hay
me gustaría que hubiera opiniones del auditorio, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo? Si ustedes pueden hacer, Perfecto, Amelia, gracias. tratar No, por a favor. tratar a estos pacientes de ese modo, si tienen limitaciones por parte de los financiadores de salud, si no se animan porque las drogas más efectivas tal vez tienen un perfil de riesgo distinto, en fin, ver qué opinan, y para eso no tienen más que tocar el botón de activar su micrófono y cámara. Y Guillermo, suspender la grabación, que me parece que te olvidaste. Yo la estoy grabando. Una charla sobre qué hacer con estos pacientes, o qué haría ella, o cuáles son, mejor dicho, todas las opciones que tendríamos, ¿no? Pero vamos a prepararnos para después hacerle preguntas. Lili, ¿pudiste? ¿La ven? Sí. El fueguito, sí, muy bien. Bueno. ¿Están viendo la presentación? Sí, Liliana, muchas gracias, adelante. Ok, perfecto. Bueno, yo voy a retomar el fuego que nos dejó Amelia en su última diapositiva para tratar de ver cómo hacemos para apagar este incendio que tenemos en algunos pacientes. Y simplemente voy a volver a retomar esta diapositiva que presentó ella, para recalcar que dentro de todos estos distintos factores que tenemos como para caracterizar la agresividad o la severidad de la enfermedad en el momento en que conocemos al paciente, indudablemente de todos ellos es la resonancia el que tiene el mayor peso, porque si la paciente que presentó Amelia hubiera tenido un único evento clínico, ¿sí? Solamente su neuritis óptica, y hubiéramos visto esa resonancia, no nos quedaba, a mi manera de entender, por lo menos ninguna duda, de que se trataba de una forma muy agresiva de la enfermedad. ¿Y para qué me sirve plantear esa definición? Primero, porque en esta paciente en particular, cuando uno se plantea cuál va a ser mi estrategia de tratamiento, de ninguna manera iríamos o vamos a comenzar en ella con lo que llamamos habitualmente drogas de plataforma, en lo que constituía el paradigma tradicional lento y seguro, y en la medida en que vamos viendo cómo falla esa paciente, ir escalonando las terapias. Porque de hecho en el momento en que lleguemos a una terapia realmente efectiva, lamentablemente habremos perdido esa ventana de tiempo de oro, que son los primeros 2 años de evolución de la enfermedad, y no vamos a poder impactar positivamente en lo que es la progresión de su discapacidad. Por eso es que el concepto hoy en día es dar vuelta esta pirámide y darle a cada paciente el tratamiento que le corresponde según las características de la enfermedad, y teniendo como objetivo de máxima suprimir toda evidencia de actividad de la enfermedad, ya sea desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista imagenológico. ¿Y qué opciones de tratamiento nos podemos plantear? Dentro de las opciones de tratamiento tenemos fármacos orales y después los anticuerpos monoclonales, por supuesto. Dentro de los fármacos orales, y acá estoy hablando en general de los fármacos, después, como habíamos planteado en la discusión que se generó, tenemos que adaptar nuestra elección a características del paciente. De hecho, también cuando miramos los resultados de los distintos ensayos clínicos, vamos a ver que las formas en que definen pacientes muy activos varían según el estudio que estemos considerando o el fármaco que está siendo evaluado. Dentro de estas opciones de tratamiento vemos que fingolimod es una muy buena opción. Ellos analizaron un subgrupo de pacientes y definieron como formas muy activas aquellos que, estando bajo tratamiento durante 1 año, habían experimentado más de una recaída o habían mostrado cambios significativos en la resonancia del cerebro.
O sea que estábamos viendo pacientes fundamentalmente que fallaron a su tratamiento previo y que rápidamente se les cambia esa opción de tratamiento, y si nosotros vemos es que en todos esos pacientes se lograba controlar la actividad una vez que se reemplazaba su tratamiento de base por una opción que era mucho más efectiva. Idealmente sería muy bueno iniciar, si lo consideramos como droga de primera elección, fingolimod, como para evitar ante la falla la acumulación de discapacidad. Otra opción que eventualmente podría considerarse, y esto a partir de los datos que surgen sobre todo de estudios observacionales y dentro de los fármacos orales, es dimetilfumarato. ¿Y por qué decimos que podría considerarse? Porque de hecho, como no hay estudios head to head o cabeza a cabeza que evalúen la eficacia de dos fármacos en el contexto de un ensayo clínico, lo que pueden hacerse utilizando buenos métodos como para homogeneizar las muestras de los pacientes, como es el llamado propensity score matching o método de emparejamiento, que permite analizar el comportamiento de poblaciones exactamente iguales, unos sometidos a tratamiento con el fármaco A, otros sometidos a tratamiento con el fármaco B. Y lo interesante es la comparación de dimetilfumarato con fingolimod, que ya conocemos que funciona muy bien en aquellos pacientes con formas muy activas. Y lo que se vio es que en pacientes con dimetilfumarato no había, comparado con fingolimod, una diferencia que fuera estadísticamente significativa en cuanto a la posibilidad de nuevos eventos clínicos, y esto tiene que ver con la presencia de recaídas. Por lo tanto, podríamos decir que tiene un efecto por lo menos comparable a fingolimod para controlar actividad inflamatoria de la enfermedad. Es interesante también cuando se lo comparan con otros fármacos en donde claramente demostró superioridad a teriflunomide. De hecho, teriflunomide consideramos con una eficacia similar a un interferón altas dosis, y eso sí quedó demostrado en un ensayo clínico donde se comparó o se hizo un análisis cabeza a cabeza entre ambos fármacos, y nuevamente otro estudio poblacional diferente al anterior mostró que no había diferencias entre dimetilfumarato y fingolimod, por lo cual podríamos considerarlo como otra opción terapéutica para pacientes con formas activas de la enfermedad. Y dentro de los orales, el último que llega a la Argentina es cladribine. Cladribine lo que considera, o dentro de los análisis que hace en los pacientes que fueron incluidos en el ensayo clínico, era que aquellos pacientes que hubieran tenido ya sea o falla a un tratamiento previo, o aquellos pacientes con un comportamiento muy agresivo de la enfermedad, y en este caso, ¿cómo definieron agresivo? 2 o más recaídas en el año previo y por supuesto mucha actividad en la resonancia, 1 o más lesiones que realizaran con gadolinio o un número significativo de lesiones en las secuencias T2. Y en ambos casos, ya sea pacientes muy activos, naïve o libres de tratamiento, o pacientes que venían recibiendo un tratamiento y que hubieran reunido criterios de falla, el cambio a este fármaco más efectivo lograba controlar la actividad de la enfermedad. Estas entonces son opciones dentro de fármacos orales que podemos considerar en este subgrupo de pacientes, siempre adaptándolos a las características de ese paciente que tenemos enfrente. Otra opción muy interesante a considerar son los anticuerpos monoclonales. ¿Y como cuáles, por ejemplo? Alemtuzumab. Vamos a ver que en Argentina alemtuzumab fue aprobado para tratar a aquellos pacientes adultos que tienen formas recaída-remisión de esclerosis múltiple con enfermedad activa. Y activa no lo clarifican, por eso es que volvemos a insistir en este concepto de que todavía no hay una definición
que haya sido universalmente aceptada o consensuada para definir a estos pacientes. Y acá lo dejan muy amplio expresado en las recomendaciones de ANMAT. ¿Cómo la definen? Bueno, por manifestaciones clínicas o resonancia magnética, y eso queda a consideración del médico tratante. Pero ¿qué es lo que nos muestra alemtuzumab? Alemtuzumab, definiendo de esta forma a pacientes muy activos, 2 o más recaídas en los 2 años previos o 1 o más en el año previo y una resonancia compatible con esclerosis múltiple, nos muestra que tanto en pacientes naive, libres de tratamiento, o en pacientes tratados, y en ambos casos comparándolo con interferón a altas dosis, alemtuzumab lograba una disminución muy significativa de la actividad inflamatoria en la resonancia magnética. Más aún, otro objetivo importante que fue incluido en el estudio es ver qué pasaba con la discapacidad, porque está muy bien disminuir la actividad inflamatoria, pero de hecho también es muy importante controlar en parte el fenómeno neurodegenerativo y la progresión que puede darse en estos pacientes independiente de sus recaídas. Y la progresión de la discapacidad también se reducía significativamente en estos pacientes, y más aún un porcentaje de ellos lograban incluso mejorar sus niveles de discapacidad. Entonces, importante efecto sobre las recaídas, importante efecto sobre la discapacidad y un efecto muy marcado a nivel de los parámetros de resonancia magnética, disminuyendo la cantidad de lesiones nuevas en T2 o que se incrementara el volumen de esas lesiones, un importante efecto en reducir las lesiones gadolinio positivo, e incluso, dentro de lo que consideramos importante también, es que enlentece la pérdida de volumen cerebral, que sabemos que en los pacientes con esclerosis múltiple, dejados a su libre evolución, es significativamente mayor a lo que ocurre en la población, macheado siempre por edad y por sexo, y que esa pérdida de volumen cerebral se va a traducir desde el punto de vista clínico en deterioro cognitivo y deterioro físico también. ¿Qué otro anticuerpo monoclonal podríamos considerar para formas muy activas de la enfermedad? Ocrelizumab. Todos los pacientes que fueron incluidos en los estudios de ocrelizumab eran todos pacientes activos por la presencia de recaídas, 2 o más en los 2 años previos, o por lo menos una en el año previo, más allá de que todos, por supuesto, tuvieran anormalidades en la resonancia consistentes con el diagnóstico de esclerosis múltiple. Sin embargo, la indicación en ANMAT en Argentina es muy amplia, y de hecho no es que se considere específicamente para este subgrupo de pacientes cuando debería ser así. ¿Y qué es lo que nos muestran los estudios? Los estudios nos muestran, y en este caso también se comparó con interferón a altas dosis, que, por supuesto, aquellos pacientes que recibieron ocrelizumab durante los primeros 2 años, que es lo que duran típicamente los ensayos clínicos, disminuyeron muy significativamente la cantidad de recaídas, que eso se sostiene a lo largo del tiempo, que es el otro dato importante a tener en cuenta, porque más allá de la duración de los ensayos clínicos, que siempre son cortos y no van más allá de los 2 años, es interesante después tener los datos de qué ocurre más allá de ese momento, para ver si el efecto se sostiene y, por supuesto, si no aparecen efectos adversos que durante ese lapso corto de observación no pudieron llegar a ser identificados. E inclusive en aquellos pacientes que venían tratados con interferón, cuando después se los cambia a ocrelizumab, también logran disminuir el impacto sobre la actividad inflamatoria. Pero miren otra cosa que también es muy interesante, y que es lo que tiene que ver con la progresión de la discapacidad, ¿no?
Obviamente, los pacientes con ocrelizumab progresó su discapacidad a una velocidad mucho menor. En los pacientes que fueron tratados originalmente con interferón, más allá de que a los 2 años se cambia esa estrategia y se pasa a ocrelizumab, se pudo aplanar en cierta forma la curva y disminuir la velocidad que progresan, pero si ustedes prestan atención, nunca van a equipararse o alcanzar a aquellos otros pacientes que desde el día 1, en donde se hace el diagnóstico de la enfermedad, ya se los empieza a tratar de una manera activa. Entonces vean cómo se está perdiendo en realidad esa ventana de oro de los primeros 2 años, en donde lo que no hicimos y lo que se perdió no lo vamos a poder recuperar más adelante, independientemente de que cambiemos nuestra estrategia de tratamiento. ¿Y cuál es el último anticuerpo monoclonal que podríamos considerar para estos pacientes con formas muy activas? Es natalizumab, que de hecho fue el primero aprobado en Argentina, y sí, con claras especificaciones para enfermedades muy activas, a pesar de que hubieran recibido tratamiento previo, e incluso para aquellos pacientes naïf o para aquellos pacientes en donde recién se diagnosticaban, considerando su actividad clínica y su actividad imagenológica. Por supuesto que también en sus estudios pivotales lograron tener un efecto muy significativo en controlar la actividad inflamatoria de la enfermedad y sobre todo en alcanzar este objetivo de no evidencia de actividad de la enfermedad, y que era lograr realmente que no tuviera más recaídas, que no progresara su EDSS y que no ocurriera más nada en la resonancia. Objetivo que por supuesto alcanzaban en un porcentaje significativamente mayor los pacientes tratados con natalizumab si los comparamos con placebo. O sea, fármaco muy efectivo para este grupo de pacientes que son muy activos. El tema con natalizumab siempre pasó por la posibilidad de desarrollar leucoencefalopatía multifocal progresiva. Entonces, un cambio muy importante que se da es cuando podemos hacer o cuando pudo determinarse la presencia de anticuerpos contra el virus JC, que es el responsable de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y de hecho, cuando se puede hacer esta determinación cualitativa, anticuerpos sí, anticuerpos no, que fue en el año 2013, se modifica significativamente la tasa de incidencias del MP, reduciéndola hasta en más de un 50%. ¿Por qué? Porque podíamos identificar mejor y más rápido pacientes de alto riesgo de desarrollar el MP y plantearnos un cambio de tratamiento. De hecho, más interesante aún que determinar presencia o ausencia de estos anticuerpos JC es hacer una determinación cuantitativa. ¿Qué niveles de anticuerpos son realmente alarmantes, por así decirlos? Y lo que se vio es que un valor de corte por arriba de 1.5 se veía en más del 90% de los pacientes que terminaban desarrollando leucoencefalopatía multifocal progresiva. Por eso es el valor de corte que utilizamos actualmente como para plantear hasta cuándo vamos a poder utilizar natalizumab si consideramos que es la mejor opción de tratamiento para ese paciente. La única limitación para utilizar ese índice de 1.5 es en aquellos pacientes que antes de pasar a natalizumab habían recibido una droga inmunosupresora, que hoy en día, la verdad, los pacientes con estas características son los menos, pero hace años atrás
solía utilizarse mucho mitoxantrone ante la falla a los fármacos que existían en ese momento y que no eran muchos. Después ya con el advenimiento de natalizumab, y considerando que el uso de mitoxantrone era limitado en el tiempo, esos pacientes pasaban al uso de natalizumab. Hoy en día ya no es así y mitoxantrone prácticamente se ha dejado de utilizar para tratar pacientes con formas muy activas de la enfermedad. Y es en este grupo de pacientes en donde no tiene la relevancia para poder diferenciar quién puede o no hacer una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y es a partir de eso en donde tenemos estas recomendaciones que nos dicen, bueno, ¿cómo monitoreo a mi paciente que está recibiendo natalizumab ante la presencia o ausencia de estos anticuerpos? Si es negativo, voy a poder seguir utilizando todo el tiempo que considero apropiado y en el cual sirve el fármaco para controlar la actividad en ese paciente. Si la recomendación es repetir anticuerpos cada 6 meses, porque existe la posibilidad de que los pacientes se positivicen en el tiempo, y hacer resonancias encefálicas anuales. Ahora bien, si tengo un paciente positivo para JC y que además ese tratamiento duró más de 2 años y sobre todo si utilizó inmunosupresores y tiene un índice alto, y eso quiere decir de 1.5, el riesgo se incrementa significativamente. De querer persistir nosotros con este tratamiento, lo que deberíamos hacer es cada 3/6 meses es protocolo abreviado de resonancia magnética con estas secuencias que son T-Doppler y DWI, para detectar la presencia de cambios sugestivos del MP. En realidad, exponer al paciente a resonancias tan seguidas, más allá de que sea un protocolo abreviado, no sería lo recomendable, sino que lo mejor en esos casos es cambiar nuestra opción de tratamiento. Para disminuir el riesgo del MP, lo que se está planteando, y de hecho hay un ensayo clínico en curso, es ver de espaciar las dosis, y en lugar de cada 4 semanas, hacerlas cada 6, porque lo que nos están mostrando algunos de los estudios que se hicieron hasta ahora fuera del ensayo clínico en curso, es que con las dosis extendidas, que es esta barra, esta línea en verde que tenemos acá, se redujo en un 94% el riesgo del MP. Este ensayo en curso lo que está haciendo es determinar que se confirme esta seguridad y además que con dosis extendidas logremos mantener la eficacia del fármaco, por supuesto, en controlar la actividad de la enfermedad. Entonces, y para terminar, ¿qué podríamos decir? Que siempre cuando tengamos frente a nosotros un paciente muy activo, el tratamiento lo vamos a tener que ajustar y contemplar necesidades individuales, balanceando siempre los riesgos y beneficios. Por supuesto que partimos de la base que estos fármacos de alta efectividad me van a ayudar a controlar la enfermedad agresiva que tiene ese paciente, pero yo de antemano no lo voy a poder predecir ni saber. Por lo tanto, lo más importante es monitorearlos, porque puede haber casos de falla, sí, por supuesto, y vamos a tener que cambiar nuestra estrategia. Y muchísimas gracias por haberme escuchado. Preguntas que dejamos para el final, lo vamos a escuchar a Juan, a ver qué nos cuenta sobre cómo manejamos a los pacientes, cómo se están manejando en el mundo, cómo lo manejamos nosotros y no sé, y cuál es la realidad de ustedes, ¿no? Que obviamente no la conocemos bien, así que después discutiremos de eso. Gracias, Juan, adelante. No, gracias por la presentación. No tengo una diapositiva de fuego para arrancar, pero es una situación que calentaba un poco al comienzo. Bueno, sigue siendo una situación muy, muy caliente en la discusión. Quizás un punto de inflexión tuvo que ver con que esta pandemia no tuvo precedentes sobre las cuales nos pudimos apoyar al comienzo, allá por marzo en Argentina, cuando empezaron a aparecer los primeros casos,
y sobre todo empezaron a tomarse las primeras medidas estas del aislamiento social obligatorio, y sobre todo empezamos a ver las recomendaciones que venían de Europa, sobre todo de Europa, respecto al manejo del paciente con esclerosis múltiple y algunas recomendaciones respecto a los tratamientos. Y ahí empezaron a generarse más recomendaciones basadas en aspectos teóricos, en la experiencia, que en la evidencia, porque por supuesto no había evidencia. En paralelo, junto con esas recomendaciones, las recomendaciones iniciales, quizás las recuerden, tenían mucho que ver con evaluar si íbamos a comenzar un tratamiento, sobre todo el comenzar con tratamientos de alta eficacia, anticuerpos monoclonales, en aquellos pacientes en los cuales ya habían comenzado los tratamientos, como era el caso de alemtuzumab, cladribina, en donde se reconstituía, evaluar si se tenían que utilizar los segundos cursos o ciclos, en algunos casos hasta se planteaba demorarlos, posponerlos. Lo mismo para infusiones, como era el caso de los anti-CD20, o ocrelizumab para esclerosis múltiple, rituximab para enfermedades del espectro. Y para natalizumab había una situación de incertidumbre, ya que era un anticuerpo monoclonal, pero por mecanismo de acción se dudaba que generase algún efecto de no predisponer o no permitir al paciente con esclerosis múltiple que se infectara tener una respuesta contra el virus. Básicamente esas fueron las dos situaciones en las cuales se generó dudas y por lo cual se llevaron adelante muchas de estas medidas. Por un lado era el determinar si el paciente con esclerosis múltiple tenía más riesgo de infectarse, pero sobre todo si el paciente con esclerosis múltiple que se infectaba tenía un curso distinto de la infección, máxime si venía utilizando alguno de estos medicamentos que regulan o suprimen al sistema inmune. Esas fueron las dos situaciones que desencadenaron todo lo otro, todas esas recomendaciones más teóricas. Pero en paralelo se empezaron a pedir a los distintos registros en el mundo que proveyesen información respecto a cómo le había ido a los pacientes con esclerosis múltiple que se infectaban. El primer registro que empezó a comunicar esto fue el registro italiano. A principios de abril, Italia, a través del registro multicéntrico, empezó a comunicar algunos datos. En ese caso fueron 232 pacientes. La mayor parte de los pacientes eran sospechas de infección por COVID, pacientes con esclerosis múltiple, y un porcentaje eran pacientes con esclerosis múltiple con COVID confirmado. De todos modos, a los fines prácticos, lo que más nos importó fue empezar a ver si había algo de la enfermedad y sobre todo de los tratamientos que predispusiesen a los pacientes a tener formas más agresivas de la infección. Cuando se hizo esa comunicación, en esa comunicación se reportaron 5 pacientes que murieron y unos 10 pacientes que tuvieron la necesidad de asistencia respiratoria, terapia intensiva. De los 5 pacientes que fallecieron, eran pacientes bastante añosos, 3 no venían utilizando tratamiento, tenían muchas comorbilidades y sobre todo tenían formas progresivas de la enfermedad. Los datos iniciales que se concluyó de ese primer reporte empezaron a mostrar de que los factores que más podían llegar a estar vinculados con formas agresivas de la infección pasaban por comorbilidades, por la edad y sobre todo por formas progresivas de la enfermedad que los que pudiesen estar relacionados con el tratamiento y con el diagnóstico en sí. Y así es como distintos registros, sobre todo en Europa, donde más incidencia tuvo inicialmente y donde más experiencia se creó, empezaron a comunicar cómo le había ido a los pacientes con esclerosis múltiple que se infectaban. El segundo registro que mostró mucha información fue el registro francés, donde Francia en su situación reportó 347 pacientes con esclerosis múltiple que se infectaron, pacientes en el distinto espectro de la enfermedad, formas recaída-remisión, fenotipos progresivos, pacientes utilizando los distintos tratamientos para el control de la enfermedad, y de esa casuística, el 21% fueron pacientes que requirieron asistencia respiratoria o tuvieron formas severas de la infección. Y cuando se hizo el análisis multivariado para ver qué factores se asociaron con la necesidad de asistencia respiratoria, de una terapia intensiva o eventualmente se asociaron con el desenlace de la muerte, los principales factores fueron la edad,
por encima de los 60 años, las formas progresivas, pero más allá de las formas progresivas, el EDSS alto, pacientes con un EDSS por encima de 6, y algunas comorbilidades, sobre todo lo que tenía que ver con la obesidad. Fuera de esos principales factores de riesgo, no había un incremento del riesgo de tener formas más agresivas relacionadas con el diagnóstico en sí, ni tampoco con los tratamientos. Y los tratamientos que se manejaban son los tratamientos de todo el espectro, no solamente los tratamientos por ahí que más conocemos y que más tienen de seguimiento, sino todo el espectro de tratamientos que hoy manejamos en el paciente con esclerosis múltiple. Quizás la iniciativa más completa pasa por MS Data Alliance, que es la de juntar a los distintos registros en el mundo y sobre todos esos registros establecer un dataset mínimo y homogéneo para entender cuál es el comportamiento de los pacientes con esclerosis múltiple que se infectaron por COVID y sobre todo si hay factores relacionados con el tratamiento, con la discapacidad, con la edad, que pudiesen influir en tener formas más agresivas. El penúltimo reporte que se presentó, que fue en julio, tuvo que ver con casi 700 pacientes involucrados en estos distintos registros, de los cuales también Latinoamérica está contribuyendo, a partir de Brasil y a partir de la iniciativa que sale de Argentina y que se lleva a los distintos países de Latinoamérica. Y en ese análisis se estableció de que los principales factores asociados con formas más agresivas de la infección en pacientes con esclerosis múltiple de vuelta pasaban por la edad, por encima de los 60, 65 años y con un EDSS alto y algunas comorbilidades, pero no había una asociación ni con los tratamientos ni con el diagnóstico en sí. Tampoco hay una asociación entre incrementar el riesgo de infectarse para el paciente con esclerosis múltiple. Por eso es que ante esas dos preguntas que se generaban al comienzo de la pandemia, si el paciente con esclerosis múltiple tiene más riesgo de infectarse, la respuesta hoy es no. Si el paciente que tiene esclerosis múltiple va y se infecta, va a tener formas más agresivas, en base a los datos que tenemos de los registros, los factores que pueden influir en tener formas distintas, evolucionar a la necesidad de una terapia intensiva o de un respirador, están pasando sobre todo por pacientes añosos, pacientes con comorbilidades, sobre todo lo que es la obesidad, y pacientes en los cuales vemos un EDSS alto. Pero de alguna manera son los factores que hoy vemos en la población en general y establecemos como los principales factores que puedan jugar un rol en la dificultad en el control de la infección por parte del paciente. No así los tratamientos, ni el diagnóstico, ni en general los pacientes que vemos en el consultorio. De ahí que muchas de las recomendaciones iniciales que se hacían, la de evaluar si íbamos a iniciar el tratamiento, posponer los ciclos o los tratamientos en el paciente que lo venía utilizando, evitar por ahí hacer resonancias o controles, análisis de sangre. Hoy en base a estos datos empezamos a manejar recomendaciones muy similares a las que manejábamos antes de la pandemia. No demorar el inicio del tratamiento en el paciente que tiene que iniciar un tratamiento, y esto es independiente del tratamiento que hayamos elegido. Pacientes en los cuales vemos alta actividad, comenzar con los tratamientos que habíamos pensado. Pacientes que vienen utilizando los tratamientos, sostener los tratamientos, incluso pacientes en los cuales tienen que hacer segundos cursos o ciclos de terapias de reconstitución, ni hablar con los anticuerpos monoclonales que venimos utilizando, en los cuales hoy no hay evidencia para generar una recomendación distinta a esta, el de sostenerlos, iniciarlos en quien tenga que iniciarlos, el de mantener los controles, ya sea de resonancia para evaluar si el paciente está o no está respondiendo a las terapias, y los análisis de sangre para evaluar la seguridad de los tratamientos. Hoy en base a estos datos que vienen de evidencia de vida real, de los registros, esas recomendaciones iniciales que se crearon más desde un aspecto teórico, desde un aspecto del mecanismo de acción, empezaron a modificarse, y de hecho muchas de esas recomendaciones se modificaron per se en los distintos lugares y países que se habían generado modificaciones, como era Inglaterra, Alemania, incluso Argentina había establecido algunas recomendaciones de tener mucho cuidado, y hoy está pasando por lo que se recomienda, que es el paciente que se le hace el diagnóstico y tiene que comenzar un tratamiento, que lo inicie, y esto es independiente del tratamiento que hayamos elegido. Si viene utilizando un tratamiento, que lo mantenga. Si identificamos una falla, modificar el tratamiento que está recibiendo para controlar, porque entendemos que la enfermedad es más agresiva, puede no tener vuelta atrás en la medida de que no se la controle,
de que el riesgo que pueda llegar a tener el paciente, ya sea de infectarse o de la respuesta que va a tener en el caso de que se infecte. Quizás esas son los mensajes más importantes que hoy tenemos en base a estos datos de seguimiento y desde las sugerencias de consultorio del día a día para no modificar nuestra conducta y mucho menos en esta enfermedad en la cual a veces vemos que el interrumpir o el no iniciar puede llevar a perder el tiempo en los pacientes, en los cuales muchas veces es irreversible, y sobre todo en esta población que venimos mencionando, este grupo de pacientes más activos, en los cuales rápidamente tenemos que frenar porque las ventanas de tiempo son cortas para intentar controlar el fenómeno. Gracias.